Good morning, everyone. Buenos días a todos. We are going to give some time for everyone to come on. Vamos a dar un poco de tiempo para que se conecten And we'll be todos starting y momentarily. empezaremos en un momento más. I welcome any hellos, any land acknowledgements you would like to Podemos share. saludarnos si quieren decirnos de dónde se conectan, de dónde son. Love seeing everyone sharing. Me encanta ver cómo comparten todos. No sé si quieran esperar a las 11:05 o empezamos ya. Entre las 11:03 y las 11:05 podemos empezar. Vamos a permitir que se conecten las personas. Muy bien. Hace unos días tenía mi pequeño altar con el que yo me muevo, y antes de empezar le estaba diciendo a Chris, ahí estaban mis AirPods y ahora están cubiertos de azul. Digo, mis AirPods son de aire. Sí, están cubiertos con su frazada, están conectándose de lugares donde hay nieve. Saludos a todos, estamos felices de que se conecten en esta última transmisión de la serie de los Padres Morenos. Es la segunda serie anual de los Padres Morenos. Soy Carissa Araya. Soy directora de comunicación con la comunidad. Soy Dula, soy madre. Yo he estado con Latinx Parenting como casi un año. Y con esta serie se celebra mi aniversario el próximo mes, este círculo completo de estar con el equipo. Pero además, soy comadre con Leslie. Me encanta trabajar con mi comadre y con la comunidad. Estoy en Case Nations. Es conocido como el condado de Orange al sur de California, y les pido que nos compartan de dónde se conectan y pueden buscar cuál es su tierra nativa en esa región. Pueden compartirlo mientras escuchan nuestra conversación.
Bienvenidos a esta última sesión de la serie de los Padres Morenos de 2022. Vi algunas preguntas acerca de si las pláticas previas están aquí. Sí, en donde ustedes se registraron pueden encontrar los enlaces de esas sesiones y van a estar abiertas para todos después de esta última sesión. Esta serie de pláticas acerca de la decolonización, de la paternidad, del ciclo del machismo, me encanta cuando esta serie surgió el año pasado. Y era ya muy amiga de Leslie y cuando vi la información en el correo electrónico me sorprendió y se lo mandé a mi esposo porque era una invitación para que él entrara y conociera a otros padres, porque la mayoría de la información viene de mí. Le decía, ay, aprendí esto de Leslie o leí este libro, esto, aquello, estamos practicando juntos, pero que él escuche a madres y a padres ha sido maravilloso. Y recuerdo el año pasado verlo con los audífonos conectados un sábado en la mañana mientras desayunábamos o preparábamos el día, estaba escuchando la conversación con sus audífonos y de repente volteaba, compartía algo y continuaba, pero lo recuerdo, tengo esos recuerdos y me encanta esta serie y ahora ser parte de esto y de este equipo. Eso es lo que puedo compartirles. Gracias por estar aquí. Antes de empezar con esta conversación, quiero decirles que hay interpretación en español disponible. Hay un pequeño globo terráqueo para la interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla y pueden seleccionar español. Tenemos un equipo de madre e hija que son intérpretes. Ellas nos proporcionan el servicio. Les agradecemos. Al final tenemos un tiempo de preguntas y siéntanse con la libertad. Si tienen alguna pregunta, en la parte de abajo del panel, en la pantalla dice preguntas y respuestas o Q&A en inglés. Ahí pueden poner sus preguntas. Tal vez durante la conversación se conteste su pregunta o tal vez al final. En ocasiones no podemos contestar todo porque tenemos tiempo limitado. Trataremos de hacerlo lo más posible en el tiempo que tenemos. Si tienen problemas técnicos que ha pasado, vuélvanse a conectar, vuelvan a dar clic. Si llegamos al final, seguiremos intentando continuar con el webinar. Traten de conectarse y desconectarse. Las grabaciones de las conversaciones van a estar disponibles tanto en español como en inglés, igual con la transcripción. Queremos que esté disponible para ustedes y esto lo tendremos después de la conversación en las siguientes horas, por lo menos mañana, y van a tener acceso a las conversaciones anteriores si es la primera. Así que muchas gracias por estar aquí. Voy a presentarles a mi comadre, la jefa de Latinx Parenting, Leslie Priscilla. Me imagino que todos en el chat están aplaudiendo. Primera generación de madre chicana, fundadora de Latinx Parenting. Vive en Atingatomba, en tierra Hashima, y es rarámuri. Tiene más de 14 años de experiencia trabajando con Latinx Parenting, con padres e hijos, practicando nuevas maneras de conectarse e incrementar la capacidad de ser padres para las comunidades latinas. Y en nuestra plática del día de hoy tenemos al doctor Manuel Zamarripa. Perdón, mi cerebro que quiere cambiarle el nombre. Manuel es director y cofundador del Instituto de Chicanic Psychology, Psicología Chicana, en Austin, donde da capacitación de desarrollo profesional para educadores, profesionales de salud mental y dan clases en línea acerca de la cultura chicana. Él ha sido presentador a nivel nacional y estatal de la cultura latina, responsabilidad cultural, descolonización y psicología, factores psicosociales y en liderazgo. Sus publicaciones y revisión de artículos de pares también tiene, se enfoca en asesoría, evaluación y enseñar a las poblaciones chicanas con 25 años de experiencia clínica trabajando con adultos, adolescentes, parejas y familias, Settings, rural and urban. comunidad y educación.
a distintos grupos con bases económicas y culturales diferentes. Recibió su doctorado de la Universidad de Wisconsin, asesor en psicología, graduado en psicología y en la Universidad de Notre Dame en psicología. Estamos felices de esta conversación y muchas gracias por estar aquí como nuestro último presentador en esta serie maravillosa. Doctor Manuel, yo sé que Leslie siempre se refiere a usted como uno de sus grandes maestros, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Disfruten la conversación. Vamos a estar chateando y chateando. Pueden hacer sus preguntas en la pestaña de preguntas. Gracias. Carissa, gracias por todo. Manuel, eres mi héroe. Todos los que han sido parte de esta serie son mis héroes. Pero la primera vez que conecté contigo, estaba yo buscando, estaba yo escuchando algo y yo decía, sí, esto es, yo sé que hay más información que yo aún no tengo y fuiste tan claro, tan generoso con tu tiempo, así que además de toda esa lista de todos tus maravillosos logros, quiero decir que he visto tu corazón. He visto cómo compartes tu corazón en los espacios donde hemos estado juntos y quiero darle crédito a que tienes un hermoso corazón, a tu espíritu y la manera en la que tú compartes, porque sí, tienes toda esa experiencia y todas estas credenciales, pero estás aquí, queremos compartir y agradecer por ser mi maestro, mi mentor. Te doy el crédito en todo lo que yo hago y bueno, vamos a empezar con todo. Vamos a empezar a la plática acerca de quién eres, quién es el doctor Manuel Samarripa o solamente Manuel. ¿Cómo te decían cuando eras niño? Esa es toda una historia. ¿Cómo te decían como niño? ¿Qué nos puedes contar acerca de ti? Sobre todo como hijo y como padre. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Muchas gracias por esta oportunidad, por sus palabras. Me siento tan agradecido. Quiero empezar de una buena manera con reconocimientos brevemente. Quiero reconocer a los panelistas anteriores, padres excelentes y en todo lo que están haciendo. Quiero reconocer a todos los padres que están aquí conectados y que han estado aquí después de sus ancestros. Mi padre, de quien voy a hablarles, él falleció cuando yo tenía 12 años, pero también está aquí conmigo. Y por supuesto, con el permiso, las direcciones sagradas, las energías sagradas que están aquí con nosotros con gratitud, reconociendo mi comunidad espiritual indígena en donde estoy, con la abuela que nos dirige, Viali o Mateo. Saludos, me encanta estar aquí. Así que lo que estoy pensando cuando consideramos quién soy como padre es en mi padre. Va a ser una parte muy importante de la conversación. Y si en ese modelo sería muy diferente, yo creo. Todo se trata acerca de lo que me enseñó y quién era, y que él murió cuando yo tenía 12 años. Fue una gran influencia para mí y cómo eventualmente me empecé a ver a mí mismo como padre. Creo que el que ella haya fallecido a los 12 años de edad míos y que no haya tenido un padre en mis años adolescentes
me llevó a dudar muchísimo si yo iba a ser un buen padre o no, cómo iba a tomar esa gran responsabilidad de ser un padre. Y eso fue todo un proceso para mí mientras empecé a crecer y a desarrollarme como adulto. Pero, ¿saben? Leslie, ¿cuál fue lo primero que dijiste? Porque quería responderte cuando dijiste, te preguntaba de cómo te llamaban de niño. Sí, ¿cómo te decían de niño? Mi padre me dio dos apodos que se quedaron. Uno muy como un flaco. Flaco me decía, porque era más pequeñito, más chaparrito, flaco, flaquito, me decía. Y también me decía chato. Esos son los nombres que me decían cuando era pequeñito. Y siempre fue con afecto, con cariño. Por supuesto que cuando yo me metía en problemas siempre era Manuelito. Y siempre reflexiono en eso y me encanta. Sí, por lo regular hago esa pregunta cuando hablamos acerca de ser padres, las necesidades cubiertas o no cubiertas cuando éramos niños, cómo las manejamos. Y una buena manera es pensar acerca de ese nombre. A mí me decían chapa, como de chaparra, yo no soy chaparra. Mm, Cuando yo estaba en la escuela, todas éramos morenas y yo era una de las más altas, pero así que no era chaparra, pero hasta la fecha me dice mi papá Chapa y me encanta porque me siento como Chapa. Recuerdo esa sensación cuando me pusieron ese apodo. En este trabajo que haces, nos centramos la cultura, nuestra historia, nuestra gente, pero también alimentamos a ese niño que está creciendo y que siento que existe dentro de nosotros. Así que por eso hago estas preguntas. ¿Cómo eras como hijo? ¿Cómo era esa relación con tu padre? Porque por supuesto que esto tiene mucha influencia en la manera en que nos vemos como padres, como hijos. Así que cuéntanos más acerca de tu niñez, cómo fue. Sabes, siempre había algo que arreglar en mi relación con mi papá, pero interesante que como niño también era muy apegado a mi abuela materna y murió hace un tiempo, pero seguí siendo mucho tiempo muy cercano a ella, tenía mucho amor por ella y es muy interesante cómo podemos llevar con nosotros dos energías. Ella me trataba muy bien, me amaba, me sentía muy cercano a ella, y ella no tenía buena relación con mi papá, era muy antagonista con él. Y ella tenía sus propios traumas, por supuesto. La sobresimplificación de esto es que cuando mi mamá y mi papá estaban juntos, ya no podía tener el tipo de control que ella quería. Esa es una generalización, así que tenía algo negativo que decir acerca de mi papá y eso me afectó cuando yo era más pequeño porque me distanciaba de él porque yo era muy cercano, muy apegado a ella y como niño tuvo mucha influencia en mí. Así que tengo buenos recuerdos de él, cómo me trataba él a mí, pero también tenía todas estas ideas que mi abuela me metía en la cabeza acerca de la horrible persona que era él. Ella era muy directa en decirme esas cosas, no era nada disimulado. Así que, por supuesto, eso me hizo mantener cierta distancia de mi padre cuando yo estaba creciendo. Y no fue hasta que mi mamá y mi hermana hablaron de mí acerca de todo esto por lo que ella había vivido con su mamá, que me ayudó a
despegarme un poco de esa influencia. So I had a you know kind of an ambiguous relationship with Tuve una my relación algo ambigua con mi papá for that reason. por esa Um, razón and y and I think I would have looked creo back que probably with a lot more podría haber visto todas regret estas cosas if con that hadn't como happened que con un earlier poco de on arrepentimiento in si eso no my hubiera life. pasado un Where par de I años was like, antes de que él okay, well, falleciera, like porque yo recuerdo que tenía I como unos 10 want to be años y closer to dije, my dad. ¿sabes qué? I want to have a Quiero better estar más relationship with cerca de him, mi papá, and quiero tener una I mejor would relación con él. Así que consciously, where de manera before, I was just like consciente an lo hacía y antes environmental como que phase, and he would always be sí like, me okay, gustaba estar go en casa, no me whenever. gustaba salir o And iba a hacer algún mandado. asked Y me dije, in the no, past to voy a go. ir con mi So papá cada vez que me lo the last pida, couple voy a years, ir con él. Y en los últimos 2 años antes de que él really, muriera, de spent verdad more que time with him. pasé I mucho tiempo con él, would lo acompañaba, make it a point to just kind of be around him de more, and verdad I'm hacía so glad con that intención, trataba de estar más relationship I had cerca de él y with estoy my feliz de dad. haber tenido esa Something oportunidad de hacerlo. guided me to really Algo me connect, and llevó it a really hacer feels estas like conexiones y me hace the wisdom pensar that kids have, right? que la How sabiduría que self-aware they are tienen los niños, qué incredible tan relationships. consciente son Because I y think de about lo más consciente de lo que les damos crédito como sociedad. Y yo pensaba, como 10 años de edad, yo that pensaba seems already like above en eso, what you would parece think that como que arriba de la manera, muy por encima de la manera and que creemos so que I'm like, piensan los niños de 10 they have años. such wisdom. Tienen tanta sabiduría, sí, y creo que para muchos de nosotros existe esta idea de que los niños son muy inocentes, no hay que compartir esto o aquello con ellos, que no entienden. Y como yo, casada, con una familia blanca, hay esta conciencia, porque yo no crecí muy cuidada, ¿no? La migra, el bote, todas esas cosas que se oían en la casa. Así que para nosotros, debido al lugar de donde venimos, hay más conciencia porque podemos ver mucho más que las otras capas. Y es muy interesante que menciones esto acerca de ti como niño de 10 años, porque yo recuerdo alrededor de esa edad y había mucho caos en mi familia en aquella época y el que yo supiera que tenía que crecer en ese momento. He compartido acerca de que yo era la hermana mayor y tenía que hacer esto y tenía que hacer esa conexión antes de tener ese lenguaje de estar conectadas. Decía, quiero sentirme segura, quiero sentir que algo como que estaba conectada a algo, porque si no habría estado ahí, no sé qué le hubiera pasado. Pero sí, los niños son tan conscientes de las cosas. ¿Y cuál fue la transición para ti? ¿O cómo fue? Puedes compartir lo que tú quieras, pero ¿cómo fue tu transición de tener a tu papá, sobre todo en esos últimos 2 años y después lo que viviste, tu luto, Yeah, tu pena al no tener a it was a a huge tu change. padre? Sí, fue un gran And it cambio, was un obviously gran cambio. challenging, but Obviamente, for me, it para was a big mí deal. It was hard. I fue muy remember, difícil, um, fue duro. Yo recuerdo, thinking about myself. Oh, estoy go ahead. pensando en mí. Yo tenía 12 años Thinking about myself kind of like almost out of high school y and iba going somewhere. terminando la escuela I was media, iba a ahí junior. y me di cuenta, creo que era junior en la I was like, escuela wow. media, de educación media, y decía, bueno, por alguna razón, I realized at that time, I was like, what me the di heck? I've been cuenta, grieving my dad's loss all he these estado years. llorando, creo que iba Maybe terminando el high something school, la big preparatoria, y he estado existed that llorando a mi papá hadn't todos showed estos up. años, y me So di this cuenta felt of que sadness, that tenía had esta permeated. tristeza I wasn't living que my life se the way I había used metido en mi vida y vivía mi vida diaria como except for todos. La vida está today, enfrente de and have nosotros, lo hacemos todos los good días. memories and good connections. But Tenemos buenos um, recuerdos, buenas conexiones, but pero I remember thinking recuerdo que me di cuenta that was really en ese hard. momento. It was Ese fue mi years to luto. kind of realize Fueron that años antes de in the darme moment. cuenta de eso, porque al momento I understood, of course, but lo que yo I didn't realize entendía, sí, pero no me daba that cuenta de todo it had such a big eso. impact. Esto había I tenido know that, tanto and the thing impacto. too is that it was sudden. It was Fue muy sudden súbito, in fue every muy de like repente, fue de you know repente kind of in every sense. So my
en also todos los sentidos. Así que mi he papá went to 8th grade, right? So he didn't have a high school solamente education, estudió hasta el and he was octavo he was a big grado. artist. He was very creative, and one of Era the un things he did artista, era muy was creativo. Una back de las if cosas you que guys know hizo Joaquin Murray, o que hacía es the que symphony tocaba el guitar. guitarrón para un mariachi, para un trío. Son las guitarras enormes. Y él tenía un trío, el trío Amistad. Y ellos hacían presentaciones, tenían una fotografía profesional, el trío Amistad. Así que muchos de mis recuerdos de mi papá son como músico, él tocando su guitarrón. Así que tal vez hablemos un poquito más acerca de esto, pero sí, la última vez que tocó, él se fue, tuvo un trabajo profesional, después fue un lugar donde se iban todos los músicos y compartían el escenario, le estaba tocando. Su amigo era un amigo bueno de él, que era un paramédico que era parte del trío Estrella. Y dicen que empezó a tropezarse, se cayó y ya no recuperó la conciencia. No tenía ninguna condición de salud que nosotros supiéramos al respecto. El, el certificado de función decía que era una causa indeterminada en un año. Voy a cumplir la edad que tenía mi papá cuando falleció, así que ha sido muy significativo para mí. Así que era bastante joven y fue totalmente un que para nosotros, no lo esperábamos y creo que eso es parte de mi luto, de mi pena, porque fue muy repentino, definitivamente, inmediatamente después de que él falleció, me dijeron y recuerdo que lloraba y también recuerdo que en realidad no lloré en un principio, en los primeros días. Mi mamá tuvo que continuar viviendo, éramos dos hermanos y ella obviamente no tenía un testamento ni tampoco nos dejó nada, pero creo que fue el tener que pasar, el que vivir la vida sin él. Y más adelante me di cuenta que no fue esto así como que explícito, ni yo hablaba de esto, pero sí fue como tratar de ser un apoyo para mi mamá, o sea, un cambio, o sea, estar más consciente, ser más responsable de las cosas. Así que todo esto, porque incluso como un niño, era eso de tú eres el hombre de la casa ahora. Le dices es un niño de 12 años, mi tío me lo dijo. Yo fui muy respetuoso, pero yo decía, no, yo no soy el hombre de la casa. Yo tenía 12 años, ¿cómo creen? Pero no de esa manera, sino asumirlo. Pero de una manera más sutil, sí, definitivamente yo sentí que yo por lo menos necesitaba dar ese apoyo emocional a mi mamá y de ser más presente y ese tipo de pena por él duró como unos 6 años cuando finalmente me di cuenta de, hey, tengo que salir de esta niebla donde he estado todos estos años. Y recuerdo que durante mucho tiempo, veintipocos o lo que fuera, eh, tus años de adolescente parecen como una vida completa, ¿no? Pero los años se van haciendo más cortos mientras vas siendo más viejo, pero sí recuerdo cómo sentí claramente que había una diferencia en mi vida desde antes, incluso una autobiografía y así es como lo veía mi vida antes de su muerte y después de su muerte, como que dos experiencias de vida diferentes. Así que eso sí marcó mi proceso al crecer. Gracias, gracias por compartir. Me hace pensar, mi mamá perdió a su papá cuando ella tenía 15, ella llegó de Chihuahua, pero sí era, habían 6 hermanos de menos de 14 años y mis tíos, parte de la pena
de la pérdida. Por alguna razón, todo lo que pasa o desde esos momentos, yo he visto que todo eso no se procesa muy bien en otros hombres en la familia y como niño tú sabías, yo soy un niño, yo no soy el hombre de la casa, ¿no? Y hay personas, hay niños que internalizan todo esto. Yo tengo que ser el hombre y qué significa. ¿Has visto eso en el trabajo que haces en las personas que no han procesado la pérdida, donde estas figuras paternas ya no están o no están presentes o porque al final se fueron por alguna razón? ¿Qué has visto? Y quiero regresarlo a la parte personal, pero tengo mucha curiosidad al respecto porque hay muchos mensajes alrededor de no sentir y muy agradecidos de que pues, las personas como tú, como el maestro Jerry, sí, sí lloramos, es bueno, es saludable y al mismo tiempo tengo mucha curiosidad acerca de lo que has visto, la evolución cuando hablamos de esto. think, I definitely Creo que definitivamente think of that as the exception pienso of de esto my como la rejection, excepción, mi idea, that my rejection of being the man mi of the house rechazo at that de age. ser el hombre de la And casa a esa so edad. that's not Y typical también soy in a lot of consciente de different que esto no es típico de muchas maneras. that is something that Y esto es still algo impose, I think, on kids. que imponemos en los niños. When you have that loss, Y cuando tienes esa any loss, pérdida male or male identified kid, y all te you can do identificas de is esa manera from como what you've niño, seen of that lo único que situation, puedes hacer es from your own development at that time, tratar de entenderlo en tu propio desarrollo en esos momentos. Entonces hay huecos, hay espacios y lo que ves como acción, como ves movimiento, lo que hacen las personas. Si no has tenido la oportunidad, sabemos, estamos tratando de pensar qué está en el corazón de las personas, qué es lo que pasa, cuáles son sus intenciones, incluso lo que ven algunos de los niños. Quizás hay más respecto a esos padres de lo que se ve, incluso en esas situaciones, cuando hay algo positivo detrás de todo esto, solamente ven las acciones y los huecos se rellenan con quienes están a su alrededor, la mayoría de los conceptos que se les presentan acerca de nosotros, no solamente acerca de los hombres, pero los hombres morenos. Y creo que eso es lo que pasa. Arman las cosas con imágenes que ellos creen que deben de darle, de seguir, tratan de convertirse en reflexiones de cómo creen que deben de ser. Y creo que esto causa mucho daño y no hay mucho desarrollo. Esto nadie lo corrige, refuerza esas ideas acerca de lo que es ser un hombre. No tenemos muchos otros hombres que de manera abierta hablen acerca de toda esta imagen. Así que ese niño se va a desarrollar con esas imágenes y es una de las otras cosas que que evita que trabajemos con nuestras habilidades emocionales, cómo podemos ser más completos. Sí, sí pienso acerca de uno de mis tíos que no está muy bien en este momento. Él vive en Juárez en este momento. Y le dije, solo le llamé para avisarle que es mi favorito y que me diga que yo soy su favorita. Y cuando se muera voy a poner esta grabación. Bromeamos muchísimo. Cuando yo menciono mucho esta historia porque me ha llamado mucho la atención en la manera en la que yo impongo
las cosas que quiero, en algo como mi tío que perdió a su padre cuando yo creo que tenía unos 10 años cuando murió su papá. Un día íbamos manejando y estaba hablando con su hijo. Creo que su hijo tenía 4 o 5 años y su hijo estaba llorando, mi primo. Y le dijo, no seas como una niña, no seas una vieja. No, no llores y de estas maneras tan directas. Y yo como educadora de padres, leyendo todos estos libros, diciendo, tío, no le diga esto. Y me volteó a ver y me dijo, yo no le digo cómo criar a sus hijos, no me diga cómo criar a los suyos. Dije, ok, ok, está bien. Dije, no, yo estaba tratando de hacerlo con respeto, pero quería defender a este pequeño niño que estaba del otro lado del teléfono, pero eso es una reflexión acerca de cómo se siente acerca de él mismo, si llegó a vivir esas experiencias también, ¿sí? Creo que lo que sucede, mira, hay muchas cosas, yo sé que hay personas que han hablado al respecto de esto y no sé cómo lo decimos, pero muchas de estas cosas es como que tenemos dos capas de opresión que tenemos que navegar cuando vemos estas expresiones emocionales para los niños, para los hombres. Y necesitamos sanar esa primera capa. Nos dice que cualquier cosa que tiene que ver con la vulnerabilidad, con la emocionalidad, se ve como femenino, lo cual no es de hombre. Y junto a esto, creo que hemos hablado de esto de manera separada, pero creo que uno va de la mano del otro, porque obviamente, junto con esto, tenemos la idea clara de que ese sentido de femineidad es algo negativo, que ser femenino es debilidad y no es buena cosa. Y bueno, y si hablamos acerca de la orientación sexual y que un hombre sea gay, principalmente se le ve como femenino, que obviamente hay connotaciones negativas que nos muestran las implicaciones de las connotaciones negativas de la femineidad y cómo en otra parte de nuestro cerebro hay maneras de estar ahí y esto puede elevar la femineidad y cuando se trata de que la femineidad esté en un lugar equivocado es una locura. No creo que esto sea algo de lo que hablamos de esa manera, pero cuando lo hacemos no estamos hablando únicamente acerca de los hombres ni el ser hombre y ser mujer al mismo tiempo, la manera en las que estas dos cosas están alineadas con este tipo de situación. Dime si contesté. Sí, 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 esto va en ambas vías, porque siento que, por ejemplo, tu abuela y la relación que tenía con tu papá y cómo mucho de esto se refuerza de esta manera. Ay, no, tu papá es esto y aquello, mi mamá cuando mis papás se separaron, yo tenía 9 años de edad y había mucho que mi mamá decía, tu papá es esto y esto y esto. Y eso no fue necesariamente la mejor manera de hacerlo, ¿no? ¿No? Y yo he ido explorando mi relación con la masculinidad y cómo es, y son ambas, y es encontrar un equilibrio intermedio y darte cuenta en dónde te encuentras en ese continuo. Cómo lo vemos, hablamos de un continuo y cómo existir. Sí, creo que existe en nuestras discusiones la energía de uno, de dos, la idea de que la dualidad existe en el universo como parte de los conceptos de nuestros ancestros y como hay la luz en la oscuridad, el hombre y la mujer, ese sentido de dualidad.
Pero la dualidad no necesariamente quiere decir binario. Es simplemente el hecho es que hasta qué punto ese equilibrio está bien para cada uno de nosotros en este continuo. Todos tenemos un equilibrio. Así que sí, lo que estabas diciendo me recordó esto. No significa binario necesariamente. Exactamente. Y siento que a veces cuando la gente oye que decimos ciertas cosas, dicen, ay, pero acabas de decir otra cosa, algo que parece lo opuesto, pero no es lo opuesto, son ambas cosas. Recientemente estaba hablando acerca de nuestras historias. Cuando estaba embarazada por segunda vez, en el 2017, estaba pensando en lo que iba a suceder con mi familia, porque cuando mi mamá estaba embarazada con mi hermana, ella también fue la hija que nació, la segunda hija, ¿no? Entonces subconscientemente estaba luchando mucho con esto y mi terapeuta estaba diciendo, su historia no es tu historia. Y a la vez, su historia está completamente conectada, obviamente. Esas historias están trenzadas juntas, pero cada parte de la trenza es una parte individual. Entonces, ver cuáles son las secciones individuales de esa trenza y es algo importante. Sí, yo creo que siempre hablamos acerca de esto, de lo masculino o el machismo. Es intentar de separar esto, desarmarlo y sacar lo tóxico y ver que a lo mejor hay otra intención ahí y ver las partes que son violentas o tóxicas y sacarlas y ver que a lo mejor hay partes que no necesariamente tenían la intención de ser manifestadas de esta forma. Necesitamos ver esos patrones que lo filtran. Ahora tengo curiosidad de tu camino a la crianza. Me imagino que tenías otras figuras masculinas en tu vida. Muchos de nosotros decimos, ay, yo no soy mamá. Y yo digo, no, seguramente sí hay alguien a quien cuidas. Mis tíos también eran mis papás, por ejemplo, y cuando es el Día del Padre, yo le llamo a mis tíos y les digo feliz Día del Padre porque también ayudaron a criarme. Así que siento curiosidad, ¿cómo fue tu camino a la crianza, a ser padre? ¿Puedes compartir un poco con nosotros acerca de esto? Ha sido un camino hermoso. Yo sé que mucha gente dice esto, pero realmente me encanta esa parte de quién soy. Para mí, mi comienzo en la crianza o como papá es cuando nos juntamos Jessica y yo. Cuando nos juntamos, ella tenía una hija y un hijo que ahora son mi hijo y mi hija. Y yo estaba pensando, otro niño, yo tenía esa inseguridad porque me sentía como que no tuve esa guía de mi papá, entonces no sabía qué hacer, pero era mi idea, mi sentimiento de que había perdido eso, era parte de ese duelo, de que esa parte de mí se fue con mi papá. Me permitía tener ese duelo de esa pérdida, pero cuando pude empezar a dejar descansar esto, lo principal ahí fue ahora ser papá
llamar, hacer como un llamado a los recuerdos de mi papá y de quién fue para guiar estas almas hermosas. Como dices tú, vas a ser el padre de alguien. Mi papá trabajó mucho y tenía esa distancia y murió cuando yo era más pequeño y eso no importa, a fin de cuentas, en cuanto a mi recuerdo de él y su influencia y el impacto que tuvo en mi vida. Wow, eso es lo que va a suceder. Vas a, como papá, vas a impactar la vida de tus hijos. Estas personas las vas a criar a que sean más fuertes, más sabias, mejores. Entonces hubo ese cambio en la manera en la que yo estaba pensando y considerando esto. Y más o menos como hace 10 años, Jessica y yo tuvimos un bebé también. Y he sentido agradecimiento de esto. Y cuando yo hago las cosas de una forma suave con mis hijos, me recuerda a mi papá, porque de algunas formas era una persona muy típica, tradicional, un hombre muy tradicional de muchas formas, fuerte, se iba a trabajar mucho, pero también, como mencioné, al ser el más pequeño de 12, era más creativo de ciertas formas y era algo que era parte de él. La manera en la que conectaba conmigo, con otras personas, era muy buena, muy tranquilo, muy suave, era una persona muy chistosa. Así que cuando yo me veo a mí mismo y siento ese sentimiento de suavidad con mis hijos, me conecta con mi papá. Y no creo que la gente necesariamente verían eso en él, más, lo veían más como una persona. A lo mejor no notarían esas características de él y yo creo que esas son algunas de las cosas que necesitamos discutir con papás como papás, hablar acerca de las formas en las que también somos suaves en nuestra crianza con nuestros hijos. Y creo que hay dos razones por las que no lo hablamos, porque estamos con otros papás, con otros amigos, nadie quiere hablar acerca de esto. O simplemente no pensamos en esto como algo que es necesario discutir. ¿Por qué vamos a mencionar esto? Especialmente si no queremos venir desde un punto de vista de ego, pensamos, ¿por qué vamos a hablar acerca? Una de las razones por las que deberíamos es porque no es una narrativa, es ver la crianza como un movimiento de justicia social. Vamos a hablar acerca de estas historias, de ser suaves, de ser amables. Y como que nos da vergüenza eso. No podemos darnos el lujo de no hablar al respecto. Yo creo que esa es una de mis limitaciones como papá. Si esa es parte de tu experiencia, necesitamos hablar acerca de esta historia. Necesitamos tener esa conciencia en nuestras comunidades. No sé cómo llegamos aquí, pero bueno. No, qué bueno que sí estamos hablando acerca de esto, pero una cosa que me encanta de ti es que tienes una manera tan hermosa de unir las cosas de lo personal y lo político y de cómo están resistiendo el colonialismo, estas ideas. Es algo
continuo y esto me encanta que te enfocas específicamente en la manera en la que la crianza es medicina, por ejemplo, y la crianza de los padres también puede serlo así. Yo me crié con los hermanos de mi mamá, estaban en el rancho, estaban con nosotros, pero cuando se trataba de la manera en la que criaban a sus hijos era muy difícil. Y mi papá era más de ciudad, era más educado, fue a la universidad en México. Mis tíos no fueron a la escuela. Y cuando pienso en qué bendición fue que yo pudiera ver lo suave que era, pero también él no tenía la responsabilidad, el estrés de criar a los hijos. Mi mamá hacía todo. Él se recargaba, descansaba y podía ser esa persona juguetona. Entonces estaba más estresada mi mamá porque tiene todas esas presiones de la sociedad que no ponemos sobre los papás para que sean suaves y que sean de esta forma. Yo sé que Cursor probablemente quiere leer algunas de las preguntas. Sí, podríamos seguir por siempre aquí hablando acerca de todo esto y es muy importante que reconozcamos estas cosas, lo que estamos haciendo a nivel personal. No, nada más se queda en lo personal, es algo que tiene un impacto en todo el mundo. Así que yo aprecio ese marco, esa forma de ver las cosas. No sé cómo ya casi llegamos a la hora. Ok, tenemos varias preguntas que le dijimos a la gente que nos hicieran. Doctor Manuel empezó a contestar esta pregunta. ¿Cuál es el deseo de los padres cuando empiezan a caminar por este camino de la sanación? Creo que va de la mano con lo que decía Leslie, que creo que es muy importante. Y mira, siento que hay una responsabilidad al ser un abuelo, que parte de nuestra sanación es preparar a nuestros hijos, hablarles y que ellos y nosotros nos demos cuenta que vamos a seguir enfrentando a las personas respecto a escribir nuestra historia de cómo debemos de actuar, sobre todo nuestros nietos. Hay muchos estereotipos negativos muy presentes y creo que parte de lo que necesitamos hacer es darnos cuenta que ser un abuelo es una posición de justicia social, como dice, como me ha dicho Jessica, prácticamente cualquier posición puede ser una posición o postura de justicia social, y eso es muy cierto. Tenemos nuestra idea de cómo queremos ser con nuestras familias y cómo criar a las familias de la mejor manera posible, y eso es muy importante. También queremos asegurarnos de que entendemos que las personas van a esperar muchas cosas negativas de nosotros como abuelos a nivel básico. Bueno, todo esto puede ser así, así que no lo permitan. Siempre estamos tratando de batallar contra eso y necesitamos tratar de conectarnos de una manera más realista de ser padres. Thank you for that. I'm going to kind Sí, of muchas gracias por todo esto. Voy a fusionar un par de preguntas porque hay muchas preguntas que se relacionan, así que esto regresa a la parte binaria de que los papás son más firmes, se enojan más, esta cuestión, si no soy más rígido. Una de las preguntas es, ¿qué le dirías a tu padre cuando siente que tus hijos necesitan esa corrección, ¿no? Una de las cosas es cuando hablas acerca de las emociones con el valor de del patriarcado, ¿no?
se ve más negativo, más peligroso? ¿Cómo puedo procesar el enojo sin reflejarlo? O sea, bueno, te puedes enojar, esta parte binaria, cuando alguien se puede enojar y eso es una emoción normal. Y otra es mantenernos firmes. ¿Cómo podemos compartir? ¿Cómo podemos reflejar esto mejor? Esta cuestión alrededor de el ser padre y esta rabia o enojo. Gracias por consolidarlo, pero primero que nada, les puedo decir que nuestra sociedad patriarcal tenemos muchas cosas con las cuales debemos de pensar, la violencia, la agresión, maneras tóxicas, todo lo que se imaginen, hay que pensar que ahí estamos. Hay una diferencia entre la disciplina y ser tóxicos. Y como dijo, muchas veces la persona más estricta en la casa es la mamá. No saben qué es lo que existe, lo que se está negociando. En ocasiones vamos a estar trabajando muchísimo para tratar de organizar las cosas. Hay disciplina. Muchas veces la disciplina no viene de la agresión y buscar la violencia, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que si queremos poner las cosas en su lugar, una de las cosas simples es entender que si tienes una pareja con quien puedes hablar, cuando estableces la disciplina, esto no viene de un lugar de enojo o de frustración, sino donde todo viene. Así que ya nos frustramos y hay muchísima tensión. Muchos padres sienten que tal vez se deben sentir enojados, que es una respuesta, que es lo como deben de ser las cosas. Y se dicen a sí mismos y se convierte parte en ser padres y cuando das un paso para atrás puedes decidir. No tiene que ser agresivo necesariamente. Yes, thank you for that. Sí, así es. Sí, podemos hablar mucho más acerca de todo esto. ¿Cómo se llega a ser un gran padre? Hay muchas maneras. Dependiendo de quién seas en tu familia. Podemos pensar en que en unos 30 años nos vamos a sentar con nuestros hijos y tener una conversación donde nos van a describir como una manera en la que haya sido parte de ellos, el ser generalmente felices, adultos, que estén bien ajustados a la sociedad y que puedan decir que tú has sido parte de eso. Creo que ese es un buen lugar para comenzar. Hermoso. Acabo de abrir el chat por primera vez y veo que el maestro Jerry también está conectado y creo que has comentado al respecto, pero es un muy buen punto. ¿Por qué las madres y las abuelas son tan duras y manejan muchas veces que lo que hacen los papás es tóxico? Hablamos de esto antes, pero quería darle espacio al maestro Jerry y también quería invitarte a reconocer y a contestar todo esto. Sí, claro, gracias por decirlo. Sí,
definitivamente hay que reconocer la presencia del maestro Jerry. Gracias, maestro, por la oportunidad de también estar aquí. Creo que podemos empezar a conectar con todo esto y esto tiene que ver con estas como muestras, plantillas de masculinidad que están ahí por todas las razones que podemos hablar aquí. Y cuando la disciplina viene del ser hombre, esto solamente puede estar bien si no viene de ese lugar donde hay tanto enojo, ¿no? Porque esa es otra parte de esta cuestión de la toxicidad masculina, donde las madres o las abuelas son muy duras y atribuimos todo esto a un sentido negativo de femineidad, donde ha habido mucha frustración, donde son demasiado emocionales. Entonces, todo baja a la base de cómo vemos esta discrepancia en nuestros estereotipos acerca de lo masculino y lo femenino. Entonces, las raíces de todo esto son incorrectas, son tóxicas y todo lo que sale de estas raíces lo podemos ver como se disciplina, como cualquier cosa es formulada de otra manera y como todo esto nos va a llevar a estas raíces y todo así está mal. Me encanta cómo el tema de la conversación fue este concepto de la dualidad y cómo la dualidad llega a ser lo binario y ha sido como el tema en común en la conversación, incluso preguntas en el chat acerca de todo esto, sí. La cuestión de la dualidad. Y mientras revisaba todo esto, Héctor, nuestro primer invitado en la serie, compartió que su frase favorita es que todos tienen una parte importante. Sí, recordé que esta fue una frase muy linda. Y mientras vamos compartiendo la historia de lo que hizo tu papá, sí me tardé algo de tiempo en encontrar esas camisas de la lotería. Yo tenía el sol y después un día fuimos a San Antonio, Texas, al mercado y encontré la camiseta de El Músico y me encantó. Y dije, yo quería tener la camiseta de El Músico por mi papá. Y finalmente lo hice. Y estoy feliz de tener esa camiseta de la lotería. Ahí estaba, ahí estaba, ahí está. Hermoso. Tenemos unas preguntas más. Quiero respetar el tiempo de todos y el tiempo tuyo, maestro. Es un gran honor haber escuchado tu historia. No había escuchado tanto de lo que has compartido, así que me siento muy, muy agradecida de que hayas estado disponible y abierto a estar aquí con nosotros. Quiero también reconocer que hay algunas preguntas no contestadas y las voy a poner en un correo electrónico y te las vamos a mandar. Si las quieres contestar, lo puedes hacer en tu página. Y definitivamente que las personas te puedan encontrar y que compartas más acerca de qué es lo que viene y dónde y cómo te pueden encontrar las personas. La mejor manera es en razapsychology.org, es nuestra página, Raza Psychology. Ofrecemos varias áreas, talleres para la comunidad, donde tomamos a los equipos de chicanos y la psicología y con respecto a lo que pasa con nuestra comunidad. El siguiente va a ser la liberación, sanación. Vamos a hacer el círculo, la liberación y hacemos desarrollo profesional también. Clases en psicología para los chicanos. El siguiente va a ser nuestra tercera clase en psicología con los chicanos, que es acerca de la familia.
And the fourth is just Y el conversations, cuarto like es again, consultas, so, so conversaciones. if you go to the webpage, you'll see some Si van a la courses. página web, lo van a ver. ¿Qué es lo que viene? Y suscríbanse, porque esa información se las manda por correo electrónico. Yo me inscribo en todo. Yo siempre te estoy marcando o etiquetando. Canal Psychology ha sido increíble para mí. Todo lo que ofrecen y todas las perspectivas. Es hermoso. Jessica nos presenta su medicina de una hermosa manera. También los tambores, las canciones han sido de mucha sanación. Estoy feliz de que hemos podido ofrecer todo esto, porque definitivamente voy a regresar y a volver a escuchar todas las pláticas y asegurarme que escuche todos estos mensajes tan importantes de los padres que han sido parte de los padres morenos que han estado con nosotros. Lo último que quiero compartir con ustedes ha sido otro mensaje de gratitud para los dos por estar aquí, por compartir la historia. Al doctor Manuel, tu perspectiva también, Leslie. Y lo último que quiero compartir de Latinx Parenting es que si se preguntan dónde están los cursos, tenemos actualizaciones muy emocionantes. Estamos lanzando nuestra escuelita muy pronto, todos los cursos, y quieren ser los primeros de ser notificados, pueden inscribirse a nuestra lista que pusimos en el chat, porque hay muchas cosas que vienen, muchas ideas para pláticas futuras. Y si quieren, si continuamos colaborando, si queremos seguir amplificando el mensaje del doctor Manuel. Y les hemos dicho esto durante años y años y años. Quiero asegurarme de que nos mantengamos conectados. Tenemos todo esto muy claro. Esta es mi gente. Pero mientras más podemos unir fuerzas, vamos avanzando más a este paradigma y vamos a ir cambiando. Porque no nos damos cuenta hasta tener conversaciones con las personas que son pro violencia en contra de los niños. Digo, ay, sigue siendo algún tema, pero sí, sí lo es, porque las conversaciones que tenemos son muy de sanación y, ay, sí, no. Tenemos tanto trabajo que hacer aún. Todos no vamos a alcanzar a hacer todo este trabajo antes de morir, ¿verdad? Pero podemos hacer algunas cosas. Gracias por el trabajo, por su medicina, por ser una presencia en nuestra vida. Así que gracias a todos los que se han conectado. Gracias, Héctor, a todos los que han participado en el chat, a Mateo, a todos, se los agradezco por todo lo que han hecho para celebrar este camino que continuará. Thank you all. Gracias a todos. Gracias, Mateo.